Buenos días compañeros y maestra, nosotros somos la sala 4 y está conformada por Fernando Elazar, Jessica Morales, Jessica Gallardo, Abigail Soria, Esmeralda Bañuelos, Jacqueline Ábalos y su servidora Yasmín. El tema es la auditoría del proceso administrativo y comenzaré a explicarles en qué consiste la administración. La administración son actividades que una o más personas emprenden para coordinar las tareas de otros en orden para obtener resultados que una persona no puede lograr actuando sola. Quiere decir que se necesita de las actividades de otras personas para lograr resultados, ya sea individual o en grupos. El proceso administrativo es una parte fundamental dentro de la administración, ya que es una forma sistemática de hacer las cosas y los administradores se valen de eso para poder desarrollar las actividades dentro de la organización. Y el autor Rodríguez Valencia nos dice que es una serie de funciones o actividades continuas e interdependientes que se concentran en alcanzar objetivos organizacionales. Buenos días, yo les voy a hablar sobre auditoría del proceso de administración, o en otras palabras, auditoría administrativa procesal. Rodríguez Valencia lo define como un examen y evaluación de las funciones administrativas practicadas en un departamento o de toda la empresa, a fin de determinar el grado de efectividad con el que viene operando y hacer las recomendaciones de mejora respectivas. La auditoría administrativa procesal tiene como propósito realizar un examen de evaluación objetiva, imparcial y competente de las funciones administrativas, planeación, organización, etc., en todas las áreas funcionales de una empresa. El proceso administrativo puede realizarse en un puesto, una sección, un departamento, una función o en toda la empresa, y la obtención de mejores resultados depende de la revisión y la evaluación práctica y objetivas de su aplicación. Es por eso que es de vital importancia que existan en las empresas unidades orgánicas especializadas y dedicadas a examinar constantemente las prácticas administrativas. Otro de los programas es el examen del sistema de planeación. La función de planeación es parte integral del sistema administrativo, lo que implica fijar los objetivos y planes organizacionales y el señalamiento de los medios para lograrlos. La planeación es todo un proceso para decidir anticipadamente lo que ha de hacerse y cómo. Implica la fijación de objetivos, que es una meta que se fija, que requiere un campo de acción definido y que requiere la orientación para los esfuerzos de un dirigente. El desarrollo de políticas, que son un conjunto de normas generales de acción encadenadas a orientar a la administración de una empresa, ayudando al desarrollo de las actividades y de los planes establecidos. El establecimiento de procedimientos, que son una serie de labores encadenados que constituyen una sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo encaminándola por un fin determinado. Programas, que son planes más complejos que los anteriores, apoyándose de los objetivos y las políticas en los procedimientos, pero determinan con mayor precisión el desarrollo de las actividades en función de los elementos esenciales, tiempo y dinero. Existen dos tipos, integral y seccional. Y por último, presupuestos, que son una manifestación financiera de los ingresos y gastos estimados correspondiente por un periodo determinado. Las funciones administrativas deben realizarse y evaluarse constantemente por medio de programas de auditoría con el fin de detectar diferencias e irregularidades que pueden ser la causa de resultados productivos o improductivos de las empresas. Uno de estos programas es el examen de evaluación del proceso administrativo. En el examen y evaluación de una empresa es necesario llevar a cabo la investigación de los factores internos, los cuales son funcional, procesal y analítico, y los factores externos, que es el medio ambiente de la empresa.
La identificación y relación de las funciones o elementos de la administración se denomina proceso de administración, en donde los autores Much y García lo definen como el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. Hola, buenos días, mi nombre es Esmeralda Bañuelos y yo les voy a hablar sobre el examen del sistema de organización, el proceso de organización, el diseño y la división del trabajo, la jerarquización y la departamentalización. La organización es un proceso encaminado a lograr un objetivo y esto está fijado en una planeación. Se reúnen todos los recursos de una manera ordenada y el arreglo para los recursos humanos. Se relacionan las actividades necesarias y dispone quién debe desempeñarlas. Esto quiere decir que se une al equipo de trabajo de tareas de interrelaciones. El proceso de organización. Esto tiene una importancia en que implica un equilibrio entre las necesidades sobre un organismo, tanto como la estabilidad como el cambio. La división y especialización del trabajo. Estos son muchos organismos sociales, ya que viene la organización, jerarquización, descripción de funciones, coordinación del trabajo y la departamentalización. El término especialización se aplica a cada una de estas funciones operacionales. Esto consiste en dividir la producción en varios pasos y la responsabilidad y la finalización de esto se le va directamente a cada uno de los individuos específicos o que se seleccionan. La jerarquización se refiere a una cadena de mando y esta viene a ser una definición de la estructura de un organismo mediante establecimientos de centros de decisión y se relacionan entre sí con precisión. La departamentalización. Esto es una división y un agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con base en su similitud. Una adecuada departamentalización se basa en la secuencia de departamentalización, en la fijación de autoridad y responsabilidad de obligaciones y determinar el tipo de departamentalización. Descripción de funciones. Una vez establecidos los niveles jerárquicos y unidades administrativas de la empresa, es necesario definir con total claridad todas las actividades y deberes que se habrán de desarrollar en cada puesto y en cada una de las unidades orgánicas. Para esto, podemos definir la función como una actividad necesaria para concluir, guiar, dirigir o desarrollar una organización hacia el cumplimiento de actividades. Las funciones son el agrupamiento de las principales unidades de trabajo, la reunión lógica y coordinada de las actividades afines. Coordinación del trabajo. Si las actividades del trabajo se dividen, es necesario que los jefes comuniquen a cada unidad los objetivos generales de la empresa y mantenerlas informados acerca de las actividades de cada una de estas, para que las diversas partes de la empresa funcionen de una manera sincronizada. A esto lo conocemos como el tramo de control. Cuanto mayor sea el número de subordinados que dependan de un jefe directamente, tanto será más difícil para él para poder supervisar todas las actividades y coordinarlas, pero mientras más subordinados haya por jefes, menos jefes se necesitarán y entre estos pocos será más fácil coordinar sus respectivas actividades. Al dividir el trabajo en funciones específicas o departamentos, para aumentar la productividad y eficiencia de sus organizaciones, esto crea la necesidad de coordinar estas mismas actividades divididas. Examen del sistema de obtención de recursos. Todo organismo social opera por medio de presencia, y estos activan la participación de los recursos, ya sean humanos, materiales, financieros o técnicos. Si existe algún objetivo en común, es necesario plantear una estructura organizacional. Para que ésta pueda funcionar, también se tiene que proveer del personal, dinero y bienes materiales. También se necesita un proceso para poder utilizar de manera óptima todos los recursos de la operación. Recursos humanos. Es el término genérico que se aplica a todo elemento humano que realice una contribución valiosa para el logro de objetivos organizacionales. El autor G.R. Terry
nos dice: a la administración del personal le incumbe conseguir y conservar un equipo humano de trabajo satisfactorio y satisfecho. Recursos financieros, definidos como aquellos elementos de carácter económico y monetario necesarios para alcanzar objetivos organizacionales. En sí, las administraciones de recursos financieros se refieren a los aspectos monetarios de una empresa e influyen tres grandes funciones: determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la empresa de acuerdo con el tamaño y crecimiento, definir el destino de los fondos hacia activos específicos de manera eficiente, obtener las mejores condiciones posibles, es decir, determinando las composiciones de los pasivos. Recursos materiales. Es el término genérico que se aplica a todo elemento material o físico necesario y que contribuye al logro de objetivos organizacionales. Es de suma importancia tener en cuenta que la abundancia o la escasez de este mismo puede perjudicar a la empresa. Por consiguiente, estas actividades requieren de una adecuada administración. Implican las siguientes funciones principales: adquirir en las mejores condiciones posibles los recursos materiales, almacenar adecuadamente los materiales, abastecer de forma eficaz tales recursos. Recursos técnicos. Estos son determinados por los requerimientos de la actividad del organismo y conformados por la especialización del conocimiento y habilidades requeridas, tipo de maquinaria y equipo, distribución de instalaciones, patentes, crédito mercantil, investigaciones, entre otras. La comunicación es una dinámica de interacción entre grupos de personas para el bienestar de una empresa. El administrador debe de poner siempre planes eficaces para la comunicación de sus subordinados y evitar confusiones o errores en su empresa. Es un proceso del cual se transmite y recibe información en un grupo social. Mando y autoridad. La autoridad es la acción que impulsa y mantiene un movimiento de las unidades administrativas en las empresas, mientras que el mando otorga el poder para poder decidir sobre el comportamiento de las personas. Supervisión. La supervisión es una división de trabajo donde se encargan de que los empleados hagan sus labores y desempeñen el papel que se les ha colocado durante la empresa y realicen sus actividades tal y como se las informa. Hay 3 niveles de supervisión: nivel superior, nivel medio y intermedia o de línea. Fijación de sistemas de información. Consiste en precisar qué datos críticos se requieren, cómo y cuándo. Existen diversos instrumentos necesarios que ayudan a practicar el control de la forma adecuada. Entre los más importantes están la presentación de datos estadísticos, que básicamente es el análisis y la presentación de datos especializados, ya sea en forma tabular o en gráfica. Son importantes instrumentos de control. Punto de volumen de ingresos y costos. Este instrumento de control ayuda muchísimo al ejecutivo y se le conoce comúnmente como punto de equilibrio. En el desarrollo de normas de actuación, el establecimiento de normas proporciona la base sobre la que se mide el desempeño de lo real esperado. Y bueno, esto se divide en varias. La primera es la norma física, la segunda son las normas de capital, terceras son las normas de costos, las cuartas son las normas de ingresos, las quintas son las normas de programas y las sextas son las normas intangibles. En la medición de resultados es el primer paso básicamente para el sistema de control. Las empresas lo hacen para verificar si lo que están implementando está funcionando o de plano no. Entonces, si no está funcionando, pueden implementar las medidas correctivas. Estas medidas correctivas los hacen o tienen la autoridad las personas que están a cargo de cada área administrativa o de cada puesto en este caso. También se les aplica un examen del sistema de coordinación para verificar si desde el puesto más alto hasta el puesto más bajo están funcionando como un engrane de una
La coordinación es clave para que todos los departamentos tengan una buena comunicación entre ellos y no haya inconvenientes a la hora de llevar a cabo las actividades dentro de la empresa. El medio ambiente que rodea a la empresa es indispensable que se encuentre en las mejores condiciones para que los empleados tengan un buen desarrollo, ya que del medio ambiente van a sacar todo lo necesario para llevar a cabo las actividades que puedan realizar o que se les dejen realizar. Examen del sistema de control. Básicamente es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo y valorizándolo. Si es necesario aplicar medidas correctivas, su importancia radica en que se aplica indistintamente en todas las fases administrativas.